quisiera comenzar también este primer año del 2020 refiriéndonos al Evangelio que contiene la verdad, porque la religión falsa necesariamente es ambigua. Si hay algo que es falso, necesariamente debe ser ambiguo, pero el Evangelio, en cambio, es contundente. ¿Por qué es contundente? Porque en la verdad que contiene este Evangelio hay ausencia de ambigüedad. El Evangelio dice la verdad con toda franqueza. Es tan directa e inconfundible esta verdad que muchas veces llega a ser ofensiva. De hecho, llega a ser ofensiva la verdad del Evangelio. Muchas personas quisieran cambiar esto. La introducción del Evangelio, cualquier introducción al Evangelio verdadero, al Evangelio cristiano, bien podría ser que todo ser humano es un pecador, porque todo ser humano posee una naturaleza corrupta, tiene un carácter inicuo. Más allá de la corrupción del carácter inicuo, todos los seres humanos son rebeldes contra Dios. Todos los seres humanos son rebeldes contra Dios. Se han rebelado contra Dios al violar de una manera intencional y constante su santa ley. Y todo hombre lo hace de este mundo. Y la ley es un reflejo de su santa naturaleza, de la santa naturaleza de Dios. En consecuencia, todos los pecadores están bajo el juicio divino. ¿Por qué? Por su rebelión y por su violación y su corrupción innata que está en todo hombre. Así que la sentencia que viene de Dios sobre toda la humanidad es la condenación al castigo eterno en el infierno. Esa es la verdad contundente e impactante del Evangelio. Así es como debe empezar toda evangelización, así es como empieza el Evangelio. Podría comenzar de esta manera. Ahora, hay personas que están deseosas de eliminar esta parte del Evangelio, que se quedan entonces con un Evangelio que es falsificado. Gálatas 1:9, que nosotros estamos estudiando esta carta, dice, si alguno predica un Evangelio diferente del que habéis recibido, dice, sea anatema, sea condenado en el infierno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que todos somos pecadores y todos estamos bajo el juicio divino y no podemos hacer nada para cambiar esa realidad en nosotros. Nada puede hacer el hombre para cambiar esa realidad. Eso nos plantea entonces a nosotros algunas preguntas. ¿Cómo sabemos que todos somos pecadores? Tal vez tú estás aquí y te preguntas, pero yo no creo que soy tan pecador. ¿Cómo podemos saber que todos somos pecadores? Porque el Evangelio verdadero dice eso, que todos somos pecadores. ¿Y cómo sabemos que todos somos pecadores? ¿Cuál es la prueba? Pues simplemente la muerte. Todos morimos. ¿Ves? Todos morimos. El Antiguo Testamento dice que el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Y en el Nuevo Testamento lo reconfirma cuando dice la paga del pecado es muerte. Así que si tú dices que no eres un pecador, entonces tienes que explicarnos tu muerte. ¿Cómo explicas la muerte en ti? Porque eso va a venir a todos nosotros. ¿Ves? Si tú dices que no eres corrupto, entonces tienes que explicar cómo es que tus células se van deteriorando y vamos envejeciendo y un día vamos a morir de cualquier cosa. Tenemos que explicar eso si decimos que no tenemos corrupción. Si dices que no tienes pecado, entonces mientes porque le haces a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores. ¿Ves que es contundente el Evangelio? Mentir solamente agrava la culpa en nosotros. Y la siguiente pregunta entonces podría ser, ¿hay algo que se puede hacer sobre esta condición que yo tengo de corrupto, de pecador? ¿Hay algo que se puede hacer para librarnos de eso? Y la respuesta es sí, porque Dios ama al mundo y ofrece perdón y salvación. De eso habla la Escritura. Ofrece la liberación del pecado, la liberación del juicio y de la muerte de aquellos que tienen fe en su Hijo, el Señor Jesucristo, que es el único Salvador del mundo. En Cristo hay vida eterna. En Él hay el escape del infierno y hay entrada
en el cielo. Hay remedio para eso. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro de que Cristo es capaz de salvarme o de salvar a alguien? ¿Cómo puedo estar seguro de que Cristo es capaz de salvar a alguien? ¿Cómo puedo estar seguro de que Cristo es el Salvador? ¿Cómo puedo tener esa seguridad de que Él es el Salvador? Bueno, la prueba es de que Cristo murió y Cristo resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte. Y la muerte de Cristo fue la ira de Dios sobre Él. Esa fue la muerte de Él. ¿Por qué muere? Porque la ira de Dios del Padre vino sobre Él, pero no por los pecados que había cometido Jesucristo, porque Él no hizo ningún pecado, sino que todos los pecados de todas las personas que alguna vez creyeron e iban a creer aún en el futuro, ¿qué hizo Dios? Le imputó a Cristo, le puso todos esos pecados a Cristo y castigó no al pecador, castigó a Cristo por todos los pecados que se le imputó. Murió en el lugar de los creyentes. ¿Sí ves? Cristo es el Salvador. Él es capaz de salvarnos. Él murió y resucitó a esa muerte. ¿Y cómo sabemos que la muerte de Cristo satisfizo a Dios? La ira de Dios satisfizo, dijo, acepto ese sacrificio. ¿Cómo sabemos que agradó al Padre ese sacrificio y aceptó el sacrificio de Cristo por los pecadores? Porque Dios lo resucitó de los muertos. Su ira, dice la Escritura, fue propicia fue aplacada, fue satisfecha. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos como una afirmación divina de la satisfacción de este sacrificio de Cristo. ¿Ves? Todas estas verdades las hemos escuchado semanas y semanas anteriores a través del estudio de la carta a los Gálatas. Y estas son verdades inequívocas, son realidades que objetivas e históricas. Este es el Evangelio, no es algo inventado. Es que esto es algo objetivo, es histórico del Evangelio. Todos los verdaderos cristianos entienden estas verdades, abrazan estas verdades y creen estas verdades. Entonces se formula una siguiente pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que realmente he creído y he recibido esa salvación? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Y esta pregunta es más personal, ¿ves? Porque esta pregunta me lleva a una cuestión no objetiva, de que algo sucedió históricamente, que es la muerte de Cristo. Esto va más allá, esto es algo subjetivo, está hablando de nuestros propios corazones, ¿sí ves? Y esto aborda la diferencia entre la confianza que yo puedo tener de que el Señor Jesucristo tiene poder para salvar y si en realidad Cristo me ha salvado a mí. Porque todos podemos creer, sí, yo creo que Cristo salva, pero ¿tienes la seguridad de que Cristo te ha salvado? ¿Te ha salvado? Hay una diferencia aquí. ¿Cómo podemos estar seguros realmente de que hemos creído y hemos recibido esa salvación? Aunque nosotros creemos en estos hechos objetivos del Evangelio, hay ocasiones en que nosotros luchamos por estar seguros de nuestra salvación. Muchos no dudan de que son pecadores. Muchos cristianos saben que están pecando. No dudan de que Dios ama, de que Dios tiene amor y de que Dios ha proporcionado un sacrificio a través de Cristo. No dudan los cristianos de que Cristo tiene poder de salvar, ni dudan de la resurrección de Cristo. La mayoría de los cristianos, esas son las verdades objetivas. Cristo murió y Cristo resucitó. Creen en eso. Pero muchos cristianos están dudando de ser salvos, ellos, de ser salvos. ¿Qué es lo que puede robar la seguridad de la salvación en un creyente? ¿Qué es lo que puede robarnos eso como creyentes? Bueno, hay cosas que pueden debilitar nuestra seguridad. ¿Cómo qué cosas? La falta de resultados en el servicio que hacemos a Dios. Algunos están mirando su propia vida y dicen, bueno, yo supuestamente soy un cristiano, he sido transformado, eso es lo que dice la Escritura. Es decir, que yo tengo poder de lo alto, porque eso es lo que dice la Escritura que tiene todo creyente. Pero veo mi vida
y no veo ningún resultado, no veo ningún impacto en mi vida de ese poder. Trato de hacer algunas cosas para servir al Señor y yo no veo resultados de eso. Entonces el creyente al ver eso se desanima y se pregunta si realmente es creyente o no. Tal vez te ha pasado a ti. Otra cosa que puede debilitar nuestra seguridad de salvación es la desobediencia. Es cuando no desobedecemos la palabra de Dios. Nos enredamos en transgresiones, en pecados, en iniquidades, y debido a esa desobediencia, y podemos decir intencional, entonces comenzamos a cuestionarnos, nosotros, ¿soy realmente creyente? ¿Soy realmente creyente? Otra de las cosas que puede debilitar esta seguridad de la salvación es la incoherencia que podemos ver en nosotros mismos. De vez en cuando nos acercamos espiritualmente al Altísimo, tal vez como el día de hoy. Mira, primer servicio, primer culto del año 2020. Y venimos con todo nuestro corazón y nos levantamos en adoración a Dios. Pues venimos con ese deseo, pero mañana tal vez te encuentras allí en una situación en la que tú dices, pero yo no debo encontrarme aquí, no debo hacer esto. Y miras entonces tu propia vida y ves que hay incoherencia en tu vida, incoherencia en tus atracciones, incoherencia en los deseos que tú tienes. Y te preguntas entonces si realmente eres salvo. Otra de las cosas que debilita la seguridad de nuestra salvación es la presencia habitual de pecado, ¿no? Hay un pecado ahí que está constantemente. Has sido creyente por mucho tiempo y todavía te encuentras luchando con los mismos pecados de muchos años atrás. Y te preguntas, ¿realmente soy yo creyente? Me encuentro en la misma lucha, tal vez que hace mucho tiempo. Entonces eso te hace dudar de la salvación. Está la tentación también de dudar. Satanás nos tienta a que nosotros dudemos, de que dudes de la verdad de las Escrituras, de que dudes de la gloria de Dios. Él va a hacer eso, ¿ves? Que dudes de las verdades que conciernen a Cristo Jesús, que dudes de este evangelio, si es verdad o no. Satanás trabaja de esa manera. Y eso puede debilitar, entonces, con la falta de resultados, por la desobediencia, por la incoherencia, por la presencia habitual de un pecado, por la tentación. Otra es la conciencia sensible. Hay algunas personas que son más sensibles mientras miran sus vidas y comienzan a hacer introspección en su propia vida, ven cosas que no les gustan, que están allí. Dice, pero ¿cómo puedo yo ser de esta manera? Y su conciencia entonces causa dolor y sufrimiento por esa condición en la que se encuentran y eso roba seguridad de salvación al creyente. Y otra es el descuido de la adoración, es decir, adoras solamente en ocasiones con el pueblo de Dios, como lo debes hacer. Hay negligencia en tener comunión con Dios, hay negligencia en la oración, hay negligencia en leer las Escrituras, hay negligencia en la evangelización. Es una tarea que nos ha dejado a todos. Entonces, como no lo haces, entonces te comienzas a cuestionar y a preguntar si verdaderamente eres un hijo de Dios o si eres salvo o no. Pero hay otra realidad que roba nuestra seguridad y son los problemas con la decepción, Es decir, que las cosas no están saliendo como yo esperaba, las cosas no van como yo quiero. Entonces te enteras de que hay alguna enfermedad en un amigo, en algún familiar, en un hijo tuyo, ¿no? En alguien que amas. Ha ocurrido una tragedia con respecto a algo allí en tu familia o es tu propio matrimonio. Dices, ¿qué está sucediendo en mi matrimonio? Se está desbaratando, se está destruyendo mi matrimonio. Y son noticias que desgarran tu vida, ¿ves? Y el creyente puede comenzar a pensar, la providencia de Dios parece estar siempre allí, frunciendo el ceño conmigo, ¿no? Me está dando cosas injustas, ¿ves? Y empiezas a preguntarte esas cosas. Si tú eres un hijo de Dios, entonces, soy un hijo de Dios, ¿por qué me ocurren todas estas cosas?
Si soy un hijo de Dios, ¿por qué Dios no me presta un poco más de atención? ¿Por qué me encuentro siempre sufriendo de una manera que me parece indebida? Estos son tipos de cosas que debilitan y roban nuestra seguridad de salvación. Y realmente entonces comenzamos a decirnos como creyentes, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente he recibido esta salvación? ¿Cómo puedo estar seguro de que Cristo realmente me ha salvado? Y el pasaje que vamos a estudiar esta mañana responde a esta pregunta. Responde a esta pregunta y quisiera que lo leamos en Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7, vamos a leer. Gálatas 4, versos del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vaya, qué tremenda lectura. El punto que trata este pasaje es la filiación, es decir, que estamos en la familia de Dios, ¿no? Es la filiación de como hijos de Dios. Aquí está tratando este texto la gran doctrina de la adopción, la gran doctrina de la adopción. Hay muchos aspectos de la doctrina, como la salvación, la regeneración, tenemos la justificación, la conversión y muchas más, pero aquí aparece la doctrina de la adopción. Esta es una de las grandes realidades del glorioso evangelio que nosotros tenemos, la gloriosa salvación. Hemos sido adoptados en la familia de Dios y somos hijos de Dios. Eso es lo que nos enseñan estos versículos. Nos preguntamos, ¿cómo funciona esta doctrina de la adopción? ¿Cómo funciona la adopción? Mira, sin irte de Gálatas, quisiera que vayas también ahí a Efesios capítulo 1, tal vez en la siguiente página de tu Biblia. Efesios capítulo 1 y el verso 3. Mira cómo es que funciona esta adopción. Mira cómo funciona. Mira el versículo 3 lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mira, según nos escogió en Él, es en Cristo, ¿no? ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinados para ser, y aquí está la doctrina, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué tremendo estos versículos, porque nos hablan aquí de la adopción. Dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Habla también que nos predestinó a ser adoptados como sus hijos. Él nos elige, Él nos adopta como sus hijos. Esto es adopción. ¿Qué es la adopción? Es una elección. Cuando una familia va a adoptar un hijo, es que coge a un niño que ha nacido en otra familia y la trae a su familia. Eso es adoptar. Has elegido eso. Y eso es lo que Dios ha hecho y lo que leemos aquí en estos versículos. Él nos eligió. Él predestinó a que nosotros seamos adoptados como hijos suyos. ¿Ves? Esta es la obra de Dios y comienza con una elección que Dios hace. En Juan 8:44, cuando Jesús estaba hablando con los judíos y estaban los fariseos allí, Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les dijo así? Y eran supuestamente el pueblo de Dios, porque eran pecadores. Todo hombre nace pecador. Ellos no habían creído en Jesucristo el Salvador. ¿Ves? Había llegado su Salvador, no habían creído en su Salvador. ¿Quiénes eran ellos? ¿Hijos de Dios? No eran hijos de Dios.
Ellos eran hijos del diablo. Por eso Juan 8:44 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y todos los hombres son hijos del diablo. Son hijos de desobediencia. Efesios dice que son hijos de ira. Es decir, que somos hijos de Satanás. Todo el mundo, toda persona que nace en este mundo es un hijo de Satanás. Esa ha sido nuestra familia. Es la familia de Satanás. Pero Dios ha elegido. Dios ha predestinado a adoptarnos como hijos suyos de acuerdo a su amable intención, porque Él quiso, no porque había algo de bondad en el hombre, porque a Él le plació solamente, ¿ves? No interviene el hombre para su elección, es Dios quien quiere. Y Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Esto solo sucede cuando es en Cristo. Cuando es en Cristo, somos adoptados en su Hijo. En Efesios 1:3 que leímos hace un momento, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo. Es solamente en Cristo que ocurre esto. En el verso 4 dice, nos bendijo según nos escogió en Él. En el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Y si sigues leyendo los siguientes versículos, todo está en Cristo, en Él, en Cristo, en Él. Es como ocurre esta adopción. Y Dios solo tiene un hijo, y ese es el Señor Jesucristo, todos lo sabemos. Ahora, somos colocados en Cristo nosotros, cuando creemos, somos colocados en Cristo, y por lo tanto nos convertimos en herederos de Dios, y en coherederos con Jesucristo, en coherederos con Jesucristo. Eso es lo que encontramos en Romanos 8, cuando leemos esos versículos. Esta es la gran doctrina de la adopción. Entonces el Padre ama al Hijo y ama a los que están en el Hijo. El Padre ama al Hijo y ama a los que están en el Hijo, porque los que están en el Hijo son uno con Él. Son uno con Él. ¿Ves? Esta es la realidad maravillosa de esta salvación que Dios ha hecho para nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Dice así el apóstol Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí ves? Para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, cuál amor nos ha dado el Padre. Es decir, que nos ama lo suficiente, no solamente para salvarnos de nuestros pecados, sino para adoptarnos en su familia y para llamarnos hijos. Es en su propia familia, su propio único Hijo eterno, para compartir esa herencia. Es una doctrina maravillosa para nosotros. Así que el Padre ama al Hijo, nos coloca en el Hijo y nos ama de la manera en que ama al Hijo. En la oración de Juan 17, nuestro Señor Jesucristo está orando y se une a aquellos por quienes Él ora. Él dice, todos los creyentes junto con sí mismo y con el Padre, porque somos uno, dice. Ese es el vínculo de amor. Entonces, somos bendecidos por el Padre, porque Cristo es bendecido por el Padre. ¿Sí ves? Heredamos todo lo que Cristo hereda. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en Cristo. Esto es lo que se llama la adopción. Eso es lo que se llama la adopción. Y ahora esto nos lleva otra vez a la pregunta, ¿cómo puedo estar seguro realmente si he creído en Cristo para ser salvo? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy en Cristo y que he sido adoptado? ¿Cómo puedo estar seguro de que yo soy adoptado por Dios y estoy en Cristo? Bien, aquí en nuestro texto, en Gálatas capítulo 4, en los primeros 3 versículos, vemos ahí la preparación de la adopción, de esta doctrina de la adopción. Esta fue la preparación. Mira los versículos del 1 al 3, vamos a leerlos y te vas a dar cuenta cómo Dios estuvo preparando esta adopción. Mira, dice, pero también digo, verso 1, Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros
la última vez que estudiamos los pasajes de Gálatas, más o menos tomamos estos puntos. Pablo está siguiendo con el ejemplo del tutelaje del niño romano o griego, ¿no? Cuando era como un tutor, la ley fue un tutor, ¿ves? La ley fue un tutor, fue el ayo. El niño puede ser heredero de una fortuna, pero mientras no tenga la edad suficiente, la edad legal para heredar eso, pues no difiere del esclavo. En los hogares del primer siglo, en los hogares había esclavos, pero el niño era como un esclavo. Mientras no cumpla la mayoría de edad, legalmente él no era heredero de nada. Entonces, eso es el ejemplo que está nuevamente poniendo el apóstol Pablo. Y estaba hablando de los judíos, que los judíos estaban viviendo en una infancia espiritual bajo la ley. Recuerden que la ley fue el tutor para ellos. La ley fue el tutor para ellos. Fue la nodriza para ellos. Entonces las reglas y los rituales de la ley eran el ABC religioso. Pero ellos tenían que aprender antes de que pudieran heredar las promesas que Dios le había hecho a Abraham, que era la salvación. ¿Ves? Y de ellos no podían recibir eso hasta que ellos aprendan esas reglas, esos rituales. Esa es la ley que Dios les había dado a ellos. Ahora ellos cayeron en un legalismo, en eso era una esclavitud al sistema mosaico. Esos son los rudimentos del mundo que habla el apóstol Pablo allí. Esta fue la preparación de la adopción. Pero veamos la realización de esa adopción. ¿Cuándo se realizó esa adopción? Cuando Cristo murió. Y mira lo que dice el verso 4, por eso aquí está la realización. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está, la dispensación de la ley llegó a su punto final. La ley preparó el camino para llevarlos a Cristo, al Salvador. Eso fue la ley. La ley les señalaba de que eran pecadores. Eso es lo que hacía la ley. Le señalaba, son pecadores, son pecadores, son pecadores. Y eso debería hacer acorralar a la persona y llevarlo a Cristo, que iba a venir. ¿Ves? Y así preparaba el camino. Y el Señor, como dice el texto, nació en un momento preciso y de la manera precisa. Nació de una mujer y un nacimiento virginal. Y fue un propósito preciso que era darnos libertad. Para eso vino, para eso se encarnó el Hijo de Dios. Fue puesto bajo la ley. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que tenía que cumplir la ley. Ese hombre, que iba a ser Dios también, tenía que cumplir la ley. Y él obedeció y cumplió toda la ley en toda su vida y muerte. Y su muerte entonces en la cruz hizo a los judíos libres de la esclavitud legalista y abrió el camino para el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham, de esa gran salvación. Bien, entonces hemos visto el cumplimiento de esa adopción, pero ahora eso es lo que quiero tratar el día de hoy, es la confirmación de esta adopción. Porque esto está todavía la pregunta en nuestra mente, ¿cómo sé que yo soy adoptado? ¿Cómo sé que yo soy salvo por Cristo y que yo soy adoptado por Dios, que estoy en la familia de Dios? ¿Cómo sé yo? Y aquí nos va a contestar, ahora que vemos la confirmación de esta adopción. Mira el verso 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué contundente es esto, y lo vamos a revisar durante el resto del tiempo. Por el hecho de ser hijos, dice, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Mira, que esto es lo que dice la doctrina. Este es el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, que lo leemos en otros pasajes de la Escritura. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. Y dice que Dios ha enviado su Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Lo ha enviado a nuestros corazones. ¿Quiere saber cómo es que lo envió? ¿Cuándo es que lo envió en cada uno de nosotros? Mira, Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Efesios 1:13. Mira lo que dice. Dice, en Él, es en Cristo, está hablando, el contexto está hablando de Cristo. Dice, en Él también vosotros, dice,
habiendo oído la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Dice, ¿qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Es decir, que nosotros oímos el evangelio. Toda persona se va a llegar a convertir, va a llegar a salvarse solo si oye el evangelio. Oye y va a creer, porque dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, es decir, creído en Cristo o en este evangelio, dice, ¿fuisteis qué? Fuisteis sellados. Cristo fue tu Salvador permanente, pero fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es en ese momento que dio el Espíritu Santo, ¿ves? Que dice que ha derramado en nuestros corazones, como lo leemos acá en Gálatas capítulo 4 y el verso 6. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, y aquí tenemos. Fue en nuestra conversión, cuando oímos el Evangelio y creímos en ese Evangelio, creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando fuimos justificados, cuando fuimos convertidos, allí fuimos salvos, allí fuimos sellados con el Espíritu de la promesa y el Espíritu se quedó en nuestro corazón, allí se quedó en nuestro corazón. Y el Espíritu se les dio como una promesa de su herencia que viene más tarde en la redención de nuestro cuerpo. Así que tenemos una herencia que el Señor ha preparado para nosotros porque somos verdaderos creyentes, somos verdaderamente sus hijos. Y esta herencia está en el cielo, dice, está en el cielo. El Espíritu Santo es la garantía de eso. El hecho de que tú lo tengas al Espíritu Santo en el corazón es la garantía de que tienes una herencia que te espera en el cielo, ¿ves? Que es la salvación de tu vida. Y mira, Pedro corrobora en esto en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y el verso 4, el apóstol Pedro dice que esta herencia es una herencia incorruptible. En el versículo 4, primera de Pedro 1:4, dice, una herencia que es incorruptible. Esta es esta herencia. Es que incorruptible, no se corrompe. No se corrompe. Aquí en el mundo todas las cosas se corrompen, se destruyen. Esta herencia, esta promesa, y que la garantía es el Espíritu Santo en tu corazón, no se corrompe, es incontaminada, no puede contaminarse, inmarcesible, no va a ser destruida, está reservada en los cielos. ¿Para quién? Dice, para vosotros. ¡Qué maravillosa promesa! ¿No dijo Jesús eso en los evangelios? Dice, yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fue a preparar lugar. Es la misma promesa de esta herencia que está hablando acá. Así que tenemos un lugar nosotros. Tenemos una herencia completa que es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible. Está reservada en los cielos para nosotros. Vaya, qué tremenda promesa. Ahora, fíjate, primera de Pedro 1:5, en el siguiente versículo lo que dice, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si tú lees estas líneas, dice que sois guardados por el poder de Dios, quiere decir que nosotros tenemos una herencia futura que nos espera, es futura esta herencia que nos espera, pero hoy, en el presente, tenemos una protección, dice, porque el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que es lo del versículo 4. Es decir, que esta herencia es futura, pero hoy tenemos una protección, tenemos el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo que mora en tu corazón. El Espíritu Santo que ha sido derramado en los corazones de los creyentes. Ese es el poder, ese es el poder. De eso está hablando el apóstol Pedro. El Espíritu Santo en nosotros es el protector de Dios que nos asegura que nosotros vamos a recibir esa herencia. Pedro también dice en la segunda carta de Pedro,
1:4, segunda carta de Pedro 1:4, dice algo más sobre esta herencia, esta salvación que nos espera. Dice que somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 dice que nosotros somos participantes de esta naturaleza divina. Es decir, que de la misma naturaleza de Dios somos parte de nosotros, ¿ves? Que estamos participando de la naturaleza de Dios. ¿A qué se está refiriendo eso de que nosotros estamos participando de la naturaleza de Dios? Esa es una referencia al Espíritu Santo mismo, que está habitando en nosotros, que ha sido derramado en nuestros corazones, y que nos está proporcionando esta vida y la transformación divina en nosotros. Del Espíritu Santo se está refiriendo. Y mira, es tan personal esto que Pablo dice a los Corintios, en la primera carta de los Corintios 6:19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mira, porque Él habita dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Dice, el cuerpo de ustedes es un templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice el apóstol Pablo. Pero tú eres suyo y así tú tienes el Espíritu Santo. Si tú eres de Él, tienes al Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 7 que que vengas a la fe, cuando vengas a Él, a Cristo, cuando vengas a la salvación, algo dramático va a ocurrir en esa persona o en ese creyente. Y eso se relaciona con ¿qué eso dramático? Con el Espíritu Santo. Porque en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mira, el verso 39 dice, ¿a qué se refiere esto? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que el Espíritu Santo es un torrente de aguas vivas en nosotros, dentro de nosotros, derramándose en nuestra vida, en nuestros corazones. Esta es la evidencia de que eres salvo, de que posees el Espíritu Santo. Esta es la evidencia de que eres salvo. ¿Quieres preguntarte cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy adoptado? Posees el Espíritu Santo. Y tal vez algunos de ustedes están preguntando, bueno, se habla de ser adoptados, estamos leyendo aquí, Gálatas 4:6, 4:5, se habla de ser adoptados, pero la Biblia no dice que nosotros nacemos en la familia de Dios, que ya nacemos en la familia de Dios. ¿No dice la Biblia que nosotros hemos nacido de nuevo? Bueno, la Biblia dice eso. Dice que nosotros nacemos en la familia de Dios, que tenemos un nuevo nacimiento. Juan 3 habla de ese diálogo de Jesús con Nicodemo y habla que Jesús le dice, debes nacer del agua y del Espíritu. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Así se le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y el apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido engendrados de nuevo, nacemos de nuevo por las semillas, la semilla de la palabra de Dios. Esta es la semilla del Evangelio, es la que nos transforma, somos nacidos de nuevo por ello. Nos ha dado nueva vida, somos nuevas creaciones, así que es cierto, nosotros nacemos en la familia de Dios y ojo, y también nosotros somos adoptados hijos de Dios. Son las dos cosas. Yo sé que en la vida natural, en el mundo humano normal, no es posible eso, pero estamos hablando de analogías o metáforas muy diferentes. Las dos son metáforas diferentes. La analogía del nacimiento en la familia de Dios se está relacionando eso con la naturaleza de nosotros. Es decir, nosotros estamos muertos en el viejo hombre y ahora se nos ha dado nueva vida. La vida vieja ha salido y estamos en la nueva vida en Cristo. Estamos en una nueva creación. Así que el nuevo nacimiento se relaciona con nuestra naturaleza. Se nos ha dado vida espiritual. Pero la analogía de la adopción, que es la que está hablando aquí en Gálatas, se relaciona con la herencia que se nos ha dado. Con la herencia que se nos ha dado. Son dos cosas diferentes. Se relaciona con lo que Dios nos concederá por el amor que tiene por nosotros. Así que cuando hablamos nosotros del nuevo nacimiento,
hablamos en referencia a nuestra naturaleza, que hemos sido recreados. Pero cuando hablamos de la adopción, hablamos de la herencia que tenemos, que es lo que vamos a recibir nosotros. Y el Señor ha elegido una herencia que darnos. Muchos hijos hoy en día son desheredados por diversas razones, pero Dios el Padre nunca hará eso con nosotros sus hijos. Nunca va a desheredar a alguien una vez que le ha adoptado como su hijo. Así que nacemos en la familia y recibimos también la herencia completa de un hijo adoptivo. Las dos cosas son verdades. No las podemos comparar porque son cosas diferentes que están hablando la una de la otra, las dos figuras. Entonces la adopción se conecta con la elección y la predestinación. ¿Ves? Hemos leído hace un momento Efesios 1:3, y cómo es que resulta esto de que somos adoptados. Tiene que ver con una elección de Dios, con una predestinación de Dios. Y según al puro afecto de su voluntad, Él lo ha hecho. Es decir, que de todo el mundo Dios miró el reino de Satanás, vio a los hijos del diablo, estábamos todos nosotros, y escogió, de los hijos del diablo escogió, ¿no? Y esa es la metáfora, Naces en la familia de Dios, que es entonces la metáfora que expresa el hecho de que posees una nueva naturaleza, la naturaleza de lo que es divino, que es recibido de Dios. Entonces, ya tienes la vida eterna en ti ahora, pero la adopción habla de tu herencia. Y de eso es lo que estamos tratando aquí en este texto. Entonces, sigue la pregunta, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu de su Hijo en mí? Tal vez avanzo un paso más y digo, bien, si debo poseer el Espíritu Santo para ser salvo, entonces, ¿cómo sé que tengo al Espíritu Santo? ¿Tú quisieras saber? ¿Quisieras comprobar eso en tu vida? Si tú tienes al Espíritu Santo. Bueno, hay muchos textos que nos hablan de eso. Romanos 8:11 dice, su Espíritu mora en nosotros. Y es verdad. Esas son las verdades que dice, que todo creyente, el Espíritu Santo está morando en los creyentes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Ves? Estos son hijos de Dios. En 1 de Juan 3:24 dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, dice, el Espíritu que nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el Espíritu Santo se nos da, está en nosotros, está en nuestros corazones, está dentro de nosotros. ¿Cómo llego a saber eso si tengo al Espíritu Santo? Bueno, Jesús dijo en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, vosotros le conocéis. Es decir, un cristiano puede conocerle porque mora en vosotros y estará en vosotros. Estudiamos nosotros la carta a los Efesios y la pregunta es, ¿cómo sé que Efesios 3:16 es una realidad en mi vida? Es la experiencia de mi vida. Efesios 3:16 dice que ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, es decir, internamente el hombre interior, cuando tú eres creyente, el Espíritu Santo lo fortalece y lo hace crecer y crecer y crecer. Y es el Espíritu Santo quien hace eso. Bueno, el Espíritu Santo hace algunas cosas en nuestras vidas que podemos compararlas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para comprobar si lo tenemos? Bueno, el Espíritu Santo nos enseña. En primer lugar, Él nos enseña. Primera los Corintios 2:12, mira lo que dice. Primera los Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo es el que nos muestra las bendiciones que Dios nos ha dado. No necesitas a otra persona. El Espíritu Santo que mora en ti es que te habla todo esto. Dice, el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Recuerdas lo que dice Juan? Que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahí está. Es el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Hoy mismo no estás sentado en la habitación en tu dormitorio, a oscuras, tal vez con luces allí, con música rock,
y mucho sentimentalismo. No te encuentras allí. ¿Por qué? Porque estás interesado en tener tu corazón encendido por la instrucción del Espíritu de Dios a través de la palabra. Y por eso te encuentras este día aquí, ¿ves? Quieres ser instruido y el Espíritu Santo te enseña. Y seguramente todos hemos tenido la experiencia del hombre que caminó a Emaús junto con el maestro en Lucas 24:32, que ellos luego dijeron, ¿no ardía nuestros corazones? Dice, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿No es esa la experiencia de todos nosotros? ¿No ha ardido el corazón cuando nosotros vamos a las Escrituras, a la palabra de Dios? Así que has tenido el ministerio del Espíritu Santo en cuanto a la enseñanza, ¿ves? Has tenido. El Espíritu Santo también nos guía. No sabemos cuándo esto está sucediendo, porque nosotros no podemos sentir nada. Es mentira, es que yo siento algo. Esos son sentimientos que no son la verdad de Dios. En realidad, la obra de guía del Espíritu Santo nosotros no la sentimos para nada. Pero ¿cómo es que sabemos que Él nos ha guiado? Cuando miramos hacia atrás, miramos retrospectivamente y decimos, pero ¿cómo es que me encuentro aquí? Si no es que el Espíritu Santo ha movido mi vida paso a paso para traerme a este lugar. De hecho, los que estamos aquí en la Iglesia Comunidad de Berea han venido eso. Si miran hacia atrás retrospectivamente, es que Dios te ha guiado aquí. Esta iglesia, yo podría decir, comenzó de esa manera. ¿Ves? Mirando 9 años hacia atrás, veo cómo Dios hizo todo esto y cómo Dios ha puesto a que cada uno de nosotros seamos parte de esta iglesia. Solo podemos entender que esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos consuela. ¿Has pasado pruebas en tus vidas? ¿Has pasado muchas dificultades? Seguramente. Y has encontrado paz y consuelo en estas cosas. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Si el hombre de afuera no puede entender, dice, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo con todo esto que estás enfrentando en tu vida? Bueno, has experimentado la obra reconfortante del Espíritu Santo en tu corazón. Ese es el consuelo. Eso prueba que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena. ¿Qué significa esto? Bueno, que comenzamos a hablar por medio de salmos, de himnos y cánticos espirituales. Queremos alabar a Dios. Hay un corazón contento, generoso. Queremos honrar a Dios, queremos alabar a Dios y lo adoramos. Y entonamos melodía al Señor, ¿ves? Venimos a adorar y el corazón que viene a adorar se levanta. Tal vez así viniste el día de hoy y alabaste a Dios y tu corazón fue levantado. Esa es obra del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Pero Pablo quiere que nosotros miremos esto. ¿Cuándo sabemos? ¿Cómo sabemos cuando Él nos salva? ¿Cuándo sabemos que Él nos salva? Porque si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿cómo sabemos que está en nuestro corazón? Yo quisiera saber cómo está en mi corazón. Bueno, y ahí está la respuesta de Gálatas 4:6, que es el texto que estamos revisando. Mira lo que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo está en tu corazón, ¿qué? Clamando, ¿qué? Abba, Padre. Vaya, esta es una declaración precisa, específica, ¿ves? De lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo saber de que el Espíritu Santo está morando en mí, de que soy un hijo adoptado? ¿Cómo puedo saber? Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón clamando, Abba, Padre. Mira, el verbo clamar aquí significa un grito fuerte, lloro. Si tú vas a los diccionarios del idioma original, encuentras esos significados. Es un grito fuerte, es un lloro, es un clamor. La Reina Valera le pone como clamor. Es un clamor, dice, pero es lo mismo que decir, es un grito muy fuerte. Se encuentra alguien en un profundo sufrimiento, alguien que está con miedo, grita de esa manera, clama de esa manera.
Alguien que está aterrorizado por lo que está enfrentando es que clama de esa manera. Alguien que está profundamente necesitado es que puede gritar de esa manera. Eso es lo que significa esa palabra. Y lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo es que tú puedes saber que estás salvado cuando llegas en tu vida a un punto en el sufrimiento y tu respuesta instantánea es gritar Abba. Es gritar Abba, que significa papá, papá, que es el diminutivo en el idioma arameo, papá. Eso es. Tú estás desesperado y ¿qué es lo que nace en tu corazón? Gritar Abba. Esa es la manera de comprobar si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, si somos adoptados hijos de Dios, si somos salvos. Es eso. Esta es la evidencia de que tú eres un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te apresuras a los brazos de tu Padre. ¿Por qué? Porque sabes que te ama, sabes que Él es tu Padre y sabes que Él tiene todos los recursos para ayudarte. Y por eso corres a Él de esa manera. Mira, el incrédulo no hace eso. No puede hacer eso el incrédulo. El incrédulo jamás podría decir, oh Dios, pero no puede decir Abba. Él puede decir eso, oh Dios, Señor, Creador o lo que sea, pero no puede decir Abba. Un incrédulo podría enojarse con cualquier Dios que crea que existe. De hecho, en las religiones paganas eso hacían. Ellos se enojaban con los dioses porque no les escuchaban. Pero en las experiencias más profundas, en las experiencias más oscuras de los creyentes, ¿qué hace el creyente? Clama a Dios. Es lo que dice el texto, clama a Dios. Esto es toda nuestra vida. Esto es toda nuestra vida, ¿ves? Eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. Si observas el versículo 6, dice, es el Espíritu de su Hijo gritando en ti, Abba Padre. Porque se ha relacionado con tu fe y está llorando en ti. Literalmente te está enviando, corriendo hacia la presencia de Dios. Corre a tu Padre. Así es como nosotros vivimos nuestra vida. ¿Recuerdan a Job cuando perdió sus riquezas? No se enojó contra Dios. Fue a orar a Dios y dio gracias a Dios en medio de la circunstancia adversa. Cuando murieron los hijos de Job, no se enojó su corazón contra Dios. ¿Ves? De alguna manera, aunque el Espíritu Santo no habitaba como habita en nosotros, solo estaba superficialmente estaba el Espíritu Santo, funcionaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, le envió al Padre a Job. Job fue hacia Dios y dijo, bendito sea Dios. ¿Sí ves? Así que en la más oscura de tus horas, la realidad de tu salvación tendrá su prueba más poderosa allí. Allí tiene su prueba más poderosa. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, si tú tienes el Espíritu Santo, es eso lo que haces. Es eso lo que vas a hacer. Yo conocí a una hermana en Cristo que tenía una hija y a esta hija le dio cáncer. Estaba en otro país y dice, estoy preocupada, nos decía a un grupo de hermanos que estábamos ahí, porque mi hija puede resentirse con Dios. Según lo que estamos estudiando, ningún verdadero hijo de Dios se resiente con Dios por algo adverso. Corre a Dios, porque va a decirle, Abba, Padre. ¿Entiendes? Corre a Dios. No se resiente con Dios. Si revisamos nosotros aquí Romanos 8:15, dice, es interesante este texto porque dice, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Ves? Este es el Espíritu Santo, que hemos sido adoptados, por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién está clamando aquí? ¿Quién está clamando? Según el texto, ¿quién está clamando aquí? Nosotros. Dice, por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. ¿Ves? Nosotros estamos clamando. ¿Y quién está clamando Abba Padre en Gálatas 4:6? Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios, dice, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Quién es el que clama Abba Padre acá? El Espíritu Santo es el que clama.
¿Sí ves? El Espíritu Santo. Y la realidad es que el Espíritu Santo grita y clama por medio de nosotros. Eso es lo que hace. El Espíritu Santo está operando a través de nuestra fe. Eso es lo que hace. Cuando algunas personas quieren explicar el llanto del Espíritu Santo, quieren que sea algo que está fuera de nosotros. Está dentro. Nosotros muchas veces es lo que hacemos, porque el Espíritu Santo mueve nuestra fe y es lo que hace. De hecho, cuando decimos Abba Padre o Padre, desesperadamente, es eso. El Espíritu Santo ha movido nuestra fe a través de nuestro corazón para hacer eso. Somos nosotros entonces gritando Abba Padre ahí en Romanos. Es una distinción, pero también es indistinguible. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu. ¿Ves? Así es como funciona. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Así que el Espíritu Santo está conectado a nuestro espíritu ya redimido. Y juntos el Espíritu nos está empoderando para nosotros gritar y clamar, Padre. Y eso es lo que hacemos. Y vamos al trono de la gracia con toda confianza porque es Él quien nos guía a hacer eso. No hay en la vida de un no creyente ningún tipo de atracción filial hacia Dios. No hay, usted no ve, en el impío no hay eso. No hay ese empate paternal, no existe en un no creyente, en un incrédulo, no hay tal cosa. No hay, en el incrédulo no hay eso de correr a los brazos de su padre. No hay eso porque no lo conoce a su padre. ¿Entiendes? No conoce que le ama. Es nuestra fe y el testimonio del Espíritu que están juntos. No es difícil entender esto. ¿Recuerdan Romanos 10:9? Es muy controversial. Algunos dicen que si tú repites eso, ya eres salvo. ¿Recuerdan esos textos? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tú has visto en muchas predicaciones, al último el predicador dice, vamos, repite esto, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Y crees, y entonces serás salvo. Obviamente está incluyendo el creer que Dios le resucitó de los muertos, de eso se trata. Y tú haces eso, entonces ya eres salvo. Bueno, eso es lo que dice. La gente piensa que solamente con repetir con la boca esas cosas ya y creyendo ya somos salvos. Pero no es así lo que está hablando Romanos 10:9. No es que si yo repito eso ya soy salvo. No es eso. ¿Por qué es que una persona va a confesar con su boca? ¿Por qué llega a confesar a alguien con su boca que Jesús es el Señor? ¿Por qué? ¿Porque me lo dice el predicador que está predicando para ser salvo? No, eso es una repetición que no tiene ningún sentido y que no va a ocurrir nada en la vida de esa persona. ¿Por qué una persona va a confesar que Jesús es el Señor con su boca? Mira, 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Y aquí está. ¿Por qué alguien puede hacer eso? ¿Y por qué tú fuiste salvo un día? ¿No? Tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor. Seguro que lo hiciste. Pero, ¿cómo te salió eso? Bien, te salió por esto. Mira, 1 Corintios 12:3 dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién es el que nos hace confesar que Jesús es el Señor? El Espíritu Santo. Así que eres tú diciendo Jesús es el Señor en Romanos 10, es el Espíritu Santo diciendo Jesús es el Señor en 1 Corintios 12. El Espíritu Santo está operando a través de nuestra fe. Eso es lo que ocurre. El Espíritu Santo operando a través de nuestra fe. Es como todos los demás actos de fe que nosotros tenemos. La palabra, leer la palabra es un acto de fe que está potenciado por el Espíritu Santo. La adoración es un acto de fe que está potenciado por el Espíritu Santo. Orar es un acto de fe potenciado también por el Espíritu Santo. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Es un acto de fe, de tremenda comunión con Dios, porque vamos a recordar su muerte. Y esto está potenciado por el Espíritu Santo. Sería una falsedad que tú, si no eres creyente, lo hagas. Si no eres bautizado, lo hagas. Sería una falsedad. ¿Ves? Por eso es que no deben cenar aquellos que no son creyentes, porque sería una falsedad. Tú no lo conoces a Dios y estás fingiendo de que tienes una comunión especial del Espíritu Santo. No puedes hacer eso. Si no eres creyente, detente. Si no eres bautizado, detente. ¿Ves?
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Está llorando necesitado, llorando desde lo más profundo de nuestros corazones rotos. Está llorando a Dios en el sufrimiento, en el dolor, en lo que estás tú pasando. No es algo que hacemos solos, no es algo que hacemos solos. Es una asociación, es en conjunto con el Espíritu Santo. Es algo inexplicable, pero es Él el que comienza y origina esto. Y entonces nosotros nos encontramos haciendo, diciendo. ¿Quieres saber si tu fe es real? Más específicamente, si tu fe es real. Bien, en tu hora más oscura, cuando corres hacia un Padre amoroso y derramas ahí tu corazón y estás llorando ahí, Abba Padre, estás clamando, Abba Padre, estás gritando, Abba Padre. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti. Y solo los creyentes verdaderos, los que son salvos, hacen esto. Solo los creyentes verdaderos hacen esto. Y finalmente quisiera terminar con la misma experiencia del Señor Jesucristo. Si Él tuvo una hora, podríamos decir, de la más oscura, fue en el huerto de Getsemaní. Él mismo reconoció esto. Él tomó consigo a Pedro y a Jacobo y Juan, y Él comenzó a entristecerse y angustiarse, dice la Escritura. Entristecerse y angustiarse. Y Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la agonía de Cristo? La tristeza de Él está hasta la muerte. Y dice el verso 35, dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. En el momento más profundo y oscuro de la vida de Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesucristo? Ahí está. Él iba a recibir la furia del Padre, porque el huerto de Getsemaní fue como un refrigerio para Él, porque ya se encontraba la muerte cerca. Ya, luego le iban a coger preso y luego moriría. Él iba a recibir toda la ira de Dios, toda la ira del infierno, que nunca podría eliminar el infierno esto. Estaba en previsión de esos horrores, de eso, sudando, por decir, como dicen uno de los evangelios, como gotas de sangre. En su hora más profunda de agonía, el versículo 36 dice, Abba Padre. Jesús dijo, Abba Padre. Gritó, Abba Padre. Clamó al Padre de esa manera. Este Abba Padre está conectado entonces con las penas más profundas y oscuras de la vida. E incluso de la misma vida de Jesús, en esa terrible situación, Él corrió a su Padre diciendo estas palabras. Así que, ¿eres un hijo de Dios? Bueno, porque el Espíritu Santo entonces está morando en ti. Y ustedes saben que el Espíritu Santo está morando en ustedes porque les está enseñando, porque les está guiando, porque les está consolando, porque nos está condenando también. Pero específicamente, sabes que el Espíritu Santo está en ti porque en el estrés en que te encuentras, en la gran preocupación en la que te encuentras, en el gran dolor, en el gran sufrimiento en el que te encuentras, tú corres hacia el Padre y le dices, papá, le dices Padre, le dices Abba Padre. Y lo dices sin ningún miedo, y lo dices con amor, lo haces con desesperación por tu necesidad. Vas con esa necesidad. Todo miedo es eliminado inmediatamente. Todo miedo es eliminado. Y te encuentras en los brazos de tu Padre verdadero. Amén. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta promesa que nos has dado de ser adoptados hijos tuyos y nos has hecho coherederos con Jesucristo de esta herencia. Señor, Padre, es algo que no lo podemos entender. Demasiada bondad, demasiado amor para con nosotros, Señor. Y esta promesa que tenemos todos los que somos tus hijos, donde habita el Espíritu Santo en nosotros, que ha sido derramado en nuestros corazones, es porque podemos correr hacia ti diciendo, Abba Padre, en la desesperación,
de nuestra vida. En el peligro, Señor, de perdernos, está este correr hacia ti y decir, Abba Padre, gracias por estos recursos, por el poder de tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. El poder para salir del pecado, para darnos una vida santificada y para esperar con seguridad esta promesa que haces a cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, por ello. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.